Buenos días, mi nombre es María Luisa Rodríguez Muñoz, pertenezco a la Universidad de Córdoba y vengo a presentarles una pequeña propuesta sobre la aplicación del enfoque de género en el aula de traducción intercultural, que es una de las asignaturas que tenemos en el grado de traducción e interpretación, a través del traspase del arte protesta, en concreto de las artistas Guerrilla Girls. La necesidad de incluir el enfoque de género en el estudio de traducción e interpretación ya figura en el Plan Verifica del grado de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba, que recoge entre sus competencias básicas la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando por parte del alumnado un compromiso ético en el desarrollo de la profesión. Asimismo, como aparece en pantalla, el segundo Plan de Igualdad de la Universidad de Córdoba, el que va de 2018 a 2022, refuerza este propósito recomendando la visibilidad de la perspectiva de género en la docencia de todas las disciplinas, la elaboración de recursos sobre igualdad y su aplicación a asignaturas concretas. Por otro lado, la titulación de traducción e interpretación recoge como competencia específica el conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales, como puede ser la que relaciona género y traducción, género, feminismo y traducción, y otras aproximaciones interdisciplinares. Y finalmente, no olvidemos que dentro de los objetivos de desarrollo del milenio está promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. La utilización del material expositivo de Guerrilla Girls en el CAC de Sevilla y su traducción al español nos sirve para desarrollar una serie de objetivos. El primero de ellos es lograr que el estudiante o la estudiante adquiera las competencias relacionadas con el género en el aula de traducción intercultural. En segundo lugar, destacar la posibilidad de conectar los conocimientos traductológicos sobre corrientes feministas y traducción a la práctica traductora de productos culturales, como el arte protesta. Generar también conciencia sobre la importancia y los retos que supone la traducción de las marcas de género cuando trabajamos con idiomas con disparidad gramatical, como es el inglés y el español. Nos ayudará también a generar conciencia sobre realidades discriminatorias con respecto a la mujer a través de un soporte multimodal, como puede ser el arte. Y finalmente, también permitirá al alumnado que se dé cuenta, adquiera conciencia sobre la importancia que tiene el lenguaje en el arte contemporáneo y la necesidad de la traducción de la contracultura para permitir la accesibilidad de los espacios expositivos a un espectro más amplio de la sociedad. Por ello, a través de la traducción del folleto de mano de Guerrilla Girls en la exposición de 1985-2012, esa retrospectiva que recogió el CAC de Sevilla, y su réplica del 11 de septiembre de 2020 en el mismo centro expositivo, pues vamos a desarrollar una metodología que se despliega en 3 sesiones. En la primera de ellas vamos a proponer a los estudiantes y a las estudiantes que traduzcan textos breves de la exposición sin aportarle ningún tipo de soporte visual. En segundo lugar, en una segunda sesión, le vamos a pedir que cotejen los originales completos, es decir, las piezas de Guerrilla Girls, y que debatan sobre el fondo ideológico del contenido, la influencia de las corrientes traductológicas feministas de finales del siglo XX y la relación que hayan ellos y ellas entre la imagen y los textos. Y finalmente, en la última sesión, en la sesión tercera, volvemos a cotejar la traducción del alumnado con la expuesta en el museo o en la sala expositiva, en este caso del CAC, y la pertinencia del uso de diferentes géneros gramaticales en español que están completamente ausentes, por supuesto, por las características gramaticales de este idioma en el caso del inglés. Como hemos indicado anteriormente, en la primera sesión ofrecemos a los estudiantes una serie de textos que se extraen de esta exposición retrospectiva de Guerrilla Girls, pero sin ningún tipo de soporte visual, código que sea extralingüístico. Por ejemplo, el de The Token Times, Tiempos de estereotipos, que se tradujo así en la versión oficial del CAC, tendrían que darse cuenta de una serie de aspectos relacionados con el género textual, por ejemplo, cómo las Guerrilla Girls emulan los anuncios que se incorporan en los periódicos, ¿vale? Entonces, dentro del género periodístico, deberían identificar que se trata de unos anuncios dentro de la sección de clasificados y también resulta interesante
cómo en relación con ese género textual periodístico existe una serie de marcadores que son bastante significativos. En el caso del título, Help Wanted, Art World, ¿no? que se traduciría como se necesita ayuda en el mundo del arte. Aquí el lenguaje se encuentra totalmente desprovisto de verbo principal y el estilo es bastante telegráfico, muy propio también del inglés periodístico. Otros aspectos que podrían analizar y que les serviría también para identificar retos de traducción en ese trasvase que les vamos a pedir al principio, serían los aspectos culturales presentes en este ejemplo que tenemos en pantalla. School, ¿no? ¿Cómo se traduciría en este contexto? Porque es un término polisémico. EOE, que hace referencia a las condiciones laborales de igualdad. ¿Qué sería la Ivy League? ¿Por qué aparece lo de ethnic accents y qué sentido irónico tiene en el seno del texto? Y por qué se indica de manera explícita que no se incluye el seguro médico. Desde el punto de vista del enfoque de género, que es lo que nos trae hasta aquí hoy, tendrían que darse cuenta de que hay una serie de términos, de nombres, que deberían traspasarse al español con marca de género, como por ejemplo Curational Assistant o Assistant Curator. ¿Qué harían allí? O Major, o en el caso de Receptionist, ¿cómo se traduciría? ¿Femenino? ¿Masculino? ¿Se duplicaría el género? Y desde el punto de vista del contenido, este texto, este ejemplo también serviría para que los estudiantes se den cuenta de la importancia que tiene en este texto una serie de marcadores ya de carácter conceptual, no tanto gramatical, desde el punto de vista de la disparidad de géneros en la cultura estadounidense, que podría adaptarse o no en atención a la situación que ellos consideran que se vive en nuestro país también. ¿Por qué se subraya el hecho de que se necesitan women and minorities en el caso de las candidaturas que se van a presentar a esta oferta de trabajo? ¿Por qué se añade lo de pale image relacionada con male? Y finalmente, ¿por qué se explicita el hecho de que se necesita multiculturality, multicultural environment en el seno de un museo? En la sesión 2 se trabajará en primer lugar con el cotejo de las traducciones de los estudiantes y las estudiantes con el original completo. Posteriormente se analizará de forma particular los códigos extralingüísticos, paralingüísticos e iconográficos y la relación que tienen con los textos del material de Guerrilla Girls. En tercer lugar se debatirá sobre el fondo ideológico de estas muestras artísticas y finalmente se establecerá la relación que existe entre ese arte protesta de las Guerrilla Girls y el uso del lenguaje, la manipulación del lenguaje que proponían las corrientes tautológicas feministas de finales del siglo XXI. En esta sesión, los y las estudiantes descubrirán qué había detrás de ese texto plano que se les propuso como proyecto de traducción en la sesión 1. Se darán cuenta de una serie de aspectos gráficos que tienen carga semántica para el proyecto de traducción. Por ejemplo, el tipo de letra, el tipo de fuente, el uso de la negrita, la ausencia de negrita, o la misión que ejerce el símbolo del dólar reiterado justo en el centro de la pantalla, justo en el centro de los anuncios, con la palabra smiles. Tiene una relación muy directa esta actividad con lo que se plantea en las últimas investigaciones del 2018-2017 sobre la traducción de la materialidad, Translation of Materiality, del ITO. En una segunda subfase, dentro de la segunda sesión, se puede proponer a los estudiantes el análisis de los códigos de significación siguiendo la clasificación de Jaume Varela. A pesar de que este autor en 2004 realiza una taxonomía relacionada con la traducción audiovisual, hay una serie de códigos de significación que pueden ser útiles para poder examinar estas piezas de Guerrilla Girls desde el punto de vista no solamente lingüístico, sino paralingüístico o iconográfico. El texto que acompaña a esta imagen tan sumamente ilustrativa es el siguiente. ¿Dónde están las mujeres artistas de Venecia? Debajo de los hombres. No es la Dolce Vita para las artistas femeninas en Venecia. A lo largo de los siglos, esta ciudad ha sido cuna de grandes artistas como Marietta Robusti, Rosalba Carriera,
Giulia Lama e Isabella Piccini. Ellas y muchas otras mujeres triunfaron cuando las mujeres apenas tenían derechos, pero se establecieron normas para mantenerlas alejadas del mundo del arte. ¿Dónde están las mujeres artistas de Venecia? La obra que aparece en pantalla, Send a Message to Those Body Obsessed Guys in Hollywood, encierra un fondo ideológico bastante turbio en relación con la discriminación que existe en la industria cinematográfica con respecto a la brecha salarial y también a los galardones que reciben los hombres frente a las mujeres en la industria del cine de alta escala, como es el caso de la gala de los Oscars. Aparte de la representación a través de, por ejemplo, baños, ¿no? Baños públicos en donde se sesga entre mujeres y directores, la imagen viene acompañada de un texto que desde el punto de vista informativo es bastante simbólico. Por ejemplo, recoge datos de carácter estadístico. Las Guerrilla Girls nos dicen que ninguna mujer ha ganado hasta la fecha, en estos años, en los años 90, ningún Oscar en las categorías de dirección de fotografía o sonido, y que solo un 3% de los galardones de interpretación en papeles protagonistas y secundarios ha ido a parar a personas de color, tanto afroamericanas como hispanas y estadounidenses de origen asiático. Finalmente, añade, el 94% de los premios al mejor guión original han reconocido solamente el trabajo de hombres. Podría plantearse en el seno del aula de traducción intercultural hasta qué punto la situación sigue igual y si se han adoptado algún tipo de medidas o si hay presión social para que se modifiquen estas cifras. La reivindicación, la rebeldía de las Guerrilla Girls conectan directamente y además el uso que realizan ellas del lenguaje conecta directamente con las corrientes traductológicas de finales del siglo XX que relacionan el empleo de un lenguaje totalmente alternativo para poder reformular, reescribir textos en los que existía una marca heteropatriarcal importante. Por ejemplo, a través del uso de estas obras de arte, podría plantearse cómo se podría reescribir la historia a través de mecanismos de intervención textual como los de Bonflotto de la escuela canadiense. Ella destaca 3 procedimientos principales. Completar el texto, es decir, cuando hay una diferencia gramatical en la marca de género entre el inglés y el francés, ella apostaba por completar el texto para que se mostrase también el aspecto femenino en francés. En el caso del español, obraríamos de la misma forma. El uso de las notas al pie y prefacios para de alguna manera explicitar, visibilizar a la mujer dentro del texto. O incluso apostaba de una forma mucho más extrema por el secuestro, es decir, la manipulación del texto a través de marcas de género novedosas, neologismos, eliminación de cualquier elemento de contenido sexista que aparece en el original o el empleo de una ortotipografía que sea beneficiosa o incluso poco estándar. En este caso, en la sesión 3, en la última, se cotejarían las traducciones del alumnado con las del museo. Los estudiantes y las estudiantes tendrán que valorar hasta qué punto las técnicas empleadas por los traductores oficiales son suficientes para compensar la ausencia de género gramatical en español y si optarían por otra estrategia. Por tanto, con el desarrollo de esta propuesta didáctica, hemos logrado que el enfoque de género se aplique en 2 dimensiones. Desde el punto de vista de la forma, el alumnado ha aplicado los conocimientos traductológicos teóricos sobre feminismo al encargo de traducción. Y en segundo lugar, también ha tenido que cuestionarse el empleo del femenino, del masculino o la duplicidad de géneros en la traducción del inglés al español. Desde el punto de vista del fondo, hemos incluido también el debate ideológico y hemos logrado que el alumnado lea y se plantee, hable sobre la discriminación por cuestión de sexo en la industria cultural como un tema transcultural, es decir, que va más allá de las fronteras de cada una de las culturas. Pero también, desde un punto de vista, podríamos decir, secundario o tangencial, el uso del arte de protesta como una herramienta, como un proyecto de traducción, muestra, por un lado, que las construcciones multimodales permiten gamificar, hacer muchísimo más motivador el aprendizaje y desarrollar otras competencias, la estratégica, disociar códigos, analizar cada uno por separado y después entrelazarlos,
plantearse qué ocurre en las distintas culturas que entran en juego cuando abordamos un proyecto de traducción de arte, o cómo se interpreta la multimodalidad. Y finalmente, esta recreación de situaciones realistas, es decir, abordar un proyecto de traducción para una sala expositiva de arte contemporáneo, sirve de entrenamiento en el seno del aula para un futuro profesional, porque en nuestro país hay muchísimos centros de arte contemporáneo y se trata de un nicho de mercado muy interesante para los egresados y egresadas de traducción e interpretación. Muchas gracias por su atención.